La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Llegamos hoy a la consideración de la última característica del amor de Dios. El incomparable amor de Dios. En Juan 3:16 entonces dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y descubrimos que allí están esas 7 características portentosas del maravilloso, sobrenatural e incomparable amor de Dios. Y démosle el último repaso. En primer lugar, el amor de Dios es indescifrable. No se puede describir de tal manera. La expresión de tal manera es porque no hay idioma humano ni entendimiento humano que pueda comprender en toda su dimensión y extensión el amor de Dios. En segundo lugar, de tal manera amó Dios al mundo, porque el amor de Dios no es discriminatorio. El amor de Dios es universal. Es para todos los seres humanos de todas las épocas, en todas las circunstancias y en todos los rincones y latitudes de la tierra. Es ofrecido al mundo entero. Además, en tercer lugar, que ha dado a su Hijo unigénito, porque el amor de Dios es sacrificial, no es sensorial, emotivo, sensiblero. No tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la voluntad. Él decidió entregar a su Hijo. Por ello también nos dice: un mandamiento nuevo les doy, no un sentimiento, un mandamiento, o aman o aman. El verdadero amor es una decisión, no una emoción, como las novelas baratas de la televisión, así como lo muestran esos cuentos enfermizos televisivos. El amor de Dios es una decisión. El verdadero amor decide amar, no siente amor, porque los sentimientos pasan, las emociones, la adrenalina cambia, pero los pactos permanecen, las decisiones y los compromisos permanecen. Ha dado a su Hijo unigénito, sacrificial, para que todo aquel, es universal, ofrecido al mundo entero, pero es de aplicación individual, es personal, para que todo aquel, no es para todos, es para individuos. No es derramado y cubierta la tierra con el amor de Dios porque sí. No, hay contacto con cada individuo de acuerdo a la decisión que tomen. Y número 5, para que todo aquel que en Él cree, es gratuito. Es solo por la fe, únicamente por la fe en lo que Él hizo en la cruz. No es ritual, no es de obra social ni litúrgica, no es apropiado ni obtenido por bondades humanas. Es solo por la fe en lo que Él hizo en la cruz, para que la obra sea de Él y la gloria sea de Él. Por lo tanto, es gratuito. Él lo hizo todo. En sexto lugar dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Es salvador, porque venimos de la condenación adánica y diabólica de creernos dioses, rebeldes y desobedientes, tendenciosos e impuros, condenados. Entonces el Señor vino a salvarnos. El amor de Dios es salvador. Y en séptimo y último lugar, de Juan 3:16 dice: no se pierda, mas tenga vida eterna.
En séptimo lugar, amados, el amor de Dios nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Es completamente eterno. Ciertamente, hermanos, el amor de Dios traspasa toda frontera, alcanza los cielos y es eterno porque lo necesitamos así. Necesitamos que el amor de Dios sea eterno o deja de ser el amor de Dios. Fuimos hechos, diseñados y creados los seres humanos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, que Dios, siendo eterno, nos ha hecho con la misma condición, exactamente con la misma condición de eternidad. Trascendemos la tumba, vinimos a determinar o vinimos a la tierra a determinar, óigase bien, en qué lugar pasaremos la eternidad. En la luz o en las tinieblas, en el reino del maligno o en el reino de Dios, bajo el señorío del Dios vivo o bajo el señorío y autoridad y soberanía de Satanás. Por ello, nosotros no morimos, no dejamos de ser cuando morimos físicamente, no dejamos de ser cuando morimos corporalmente. Cambiamos de estatus, cambiamos de condición y de situación. Nosotros pasamos a un nuevo estadio, para mal o para bien. Nosotros determinamos bajo qué cobijo y sombrilla vamos a seguir existiendo. En muerte, lejos de Dios, así llama el Señor la muerte, lejos del Creador, del Diseñador, del amoroso y tierno y maravilloso Señor, o en vida, cobijados, cercanos, intimados con el Rey de la luz, de la verdad, de la fidelidad, de la lealtad, de la confianza. Tú viniste, amigo, amiga oyente, a este mundo, repito, para determinar, de acuerdo a aquello o a aquel en quien tú pongas la fe, determinar bajo qué sombrilla te vas a ubicar. Si te crees Dios o diosa, si crees en otros dioses y en otros hombres, si crees solo en tu profesión, si depositas la confianza en lo que eres y puedes, en lo que sabes y quieres, hermanos, no hay esperanza. Pero si depositas la fe absolutamente en el sacrificio de Jesús en la cruz, si confías en Él y lo invocas y caes a sus pies y le dices, mi Señor y mi Dios, si realmente amas al Señor y lo reconoces como tu eterno Salvador y validas y haces efectiva la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si de verdad lo declaras eterna autoridad para ti, si lo invitas a llenarte de su presencia e inicias el camino de conocerle, amarle y servirle y predicarle, entonces la eternidad que te espera es lúcida, agradable, grata, armónica. Encontrarás perfecta koinonía, dicen en griego, perfecta armonía, correlación con tu diseñador y creador. Encontrarás vida y vida abundante. Y esto por la eternidad, porque para mal o para bien saliste del eterno, estás en el eterno e irás al eterno. La pregunta es, ¿tú qué escogiste? ¿Quién es tu Dios? El ser humano no fue diseñado para no tener autoridad.
Desde que nace, primero sus padres, luego sus profesores, luego sus jefes, luego las autoridades políticas, civiles, religiosas, luego el hogar que formes, en fin. Necesitas depositar la confianza en alguien siempre superior a ti. Fuimos diseñados en el área espiritual o para invocar a Dios y amarle con todo el corazón, o para ser indiferente ante Él e ipso facto quedar bajo las tinieblas. Nadie puede estar en un lugar neutral, en clarososcuros, en horas inciertas. No hay tonos grises en la condición espiritual del ser humano. O lo gobierna Dios, o lo gobierna Satán, con la careta del egoísmo, del autoendiosamiento, de la brujería, de la hechicería, con la careta de la adivinación, del religiosismo barato, del satanismo, de cualquier cosa de esas. O Dios es tu Señor, o Jesús es tu Salvador, o estás bajo la autoridad del Rey de las tinieblas. Jesucristo bien lo dijo Él mismo: yo soy el camino por donde tú debes transitar con seguridad hacia los brazos del eterno, del bueno, del fiel. Yo soy la verdad que satisface todo, que da plenitud en el conocimiento y en el ejercicio de tu labor. Yo soy la vida, el único que te da realización. Y le juro que nadie, no importa en dónde milita, en cuál de las 15,000 religiones milite, no importa cuáles son sus intenciones, ni cómo hable, ni cómo vista, ni qué haga o qué deje de hacer, nadie viene al Padre sino exclusivo y excluyente, sino por mí. Eso dice en Juan 14:6. Amigos, amigas, Jesús lo dice: o yo soy todo para ti, o yo soy nada. Si pone aditivos a mí, si dices que eres cristiano, como lo hace el diablo, que tiembla delante de Cristo como temblaban los demonios y caían a los pies de Él. Si te crees cristiano por una religión o porque te crees bueno o digno o digna, no tienes esperanza. Pero si crees que Él es el único camino, la única verdad y la única fuente de vida, y que nadie va al Padre, a la gloria, a la perfección, sino a través de Él, entonces tienes vida, vida eterna, plenitud inextinguible, que quiere decir vida eterna. Entonces habrás huido, habrás escapado de la angustia, de la decepción y la desesperación que se llama muerte eterna. Escojamos a Jesús, porque es el amor encarnado de Dios en medio de la historia del mundo y de nuestra propia historia, ofreciéndonos un tipo de amor que trasciende, que no se extingue, que permanece y que convierte nuestra existencia en algo portentoso, resplandeciente y glorioso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que si tú crees en lo que Él hizo en la cruz y lo apropias y lo valoras y lo celebras en la iglesia, por eso hay una santa cena para celebrar y recordar sin parar este evento, para que si tú crees en Él, te salves, escapes del reino de las tinieblas y entonces pases a la salvación y entonces recibas galardones refulgentes por siempre en el reino de Dios. Entonces goces y veas cumplidos tus anhelos de estrellato, de grandeza, de plenitud, de influencia, de respeto, de engrandecimiento que albergas aquí y que solo tenemos los que somos
genuinamente convertidos a Cristo Jesús. El Señor Todopoderoso te conceda la gracia de creer de verdad, de caer a sus pies y de eliminar toda otra fuente de fe que elimina la fe en Jesús. Toda otra fuente de fe elimina la fe en Cristo Jesús. O crees en Él o no crees en Él. Repito, y finalmente, o Él es todo o Él es nada. Asegúrate de que Jesús lo sea todo para ti, como la Biblia lo pregona en todas sus páginas. Y asegúrate un lugar de bendición y paz en tu eternidad. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por venir a atravesar los cielos y venir a ofrecerme vida eterna, salvación y vida eterna. La obra es tuya y la gloria es tuya, Señor. Hiciste lo imposible, lo que no podía hacer yo. Y ahora me pides que haga lo fácil, que solo crea, que solo caiga a tus pies y te adore, te sirva y te alabe y te pregone en el mundo. Gracias por este esquema, Padre de vida incomparable. Te adoro, Jesús bendito. Bendigo a los oyentes y te pido, Señor Jesús, que por el Espíritu Santo toque su mente, sus corazones y sus espíritus y todos sus asuntos. Escuche sus oraciones, Señor, y permíteles hallar la salvación plena en ti. Porque los que humildemente creemos, sin dilación y sin argumentación, ni siquiera sin santificación, sino solo por la fe en lo que tú hiciste, son salvos. Abrázalos, Padre, cobíjalos e inclúyalos. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.